¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a continuar analizando el tema de nuestra portada. Hemos hablado básicamente de este informe que ha hecho la DINI, donde da cuenta de una serie de diapositivas analizando dos escenarios, pero principalmente el cierre del Congreso es el que llama más la atención. ¿Por qué? Porque se evalúan qué es lo que podría suceder tras un futuro cierre del Congreso, quiénes podrían reaccionar, si se producirían marchas o no se producirían marchas. ¿Qué nos debe de decir este informe detallado de la DINI, cuya persona que estuvo en ese momento a cargo de elaborarlo ha renunciado al cargo? Y este informe fue mandado a hacer específicamente por el Ejecutivo. Ya estamos conectados con el general en retiro de la Policía Nacional, ex jefe de la DIRCOTE, José Baella, a quien le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Muchas gracias, Mayra. Buenas tardes. Buenas tardes. General, ¿qué opina usted de estas revelaciones, de este informe confidencial en diapositivas de la DINI, de la Dirección de Inteligencia, evaluando posibles consecuencias tras un futuro cierre del Congreso? Así es. Bien, Mayra, tenemos que empezar para que la audiencia entienda. Digimin es el órgano encargado de producir inteligencia estratégica para el ministro del Interior y para el presidente de la República. Entonces, en base a esta misión, a estas funciones que cumple, al parecer, Digimin ha informado al ministro y también al presidente de la República sobre dos aspectos. Uno, sobre el cierre del Congreso, el antes y el después. Es decir, que le ha hecho una exposición de las consecuencias que pueden existir en la ciudadanía en caso de que el gobierno de turno decida cerrar el Congreso, cosa que ellos ya están advertidos y saben lo que puede pasar. Y la otra lista es que también figura en esta documentación que se ha obtenido de la prensa. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué lectura usted le da a estos informes? ¿Para qué se realiza este tipo de informes? ¿Con qué finalidad? Es lo que nos preguntamos en Perú 21, si supuestamente estamos defendiendo la democracia y supuestamente se ha dicho hasta el cansancio que el Ejecutivo no piensa cerrar el Congreso. Entonces, ¿por qué evalúa este escenario? Yo pienso en mi análisis que el Ejecutivo sí piensa cerrar el Congreso. Y para eso se ha informado de un organismo de inteligencia como es la DICIN para poder avisorar el escenario, cómo se va a presentar. Hemos visto que a través de estos meses el Ejecutivo especialmente está haciendo un trabajo político-social, político-ideológico, como a través de los consejos de ministros descentralizados, que está haciendo un trabajo especialmente en provincias. ¿Para qué? Para concientizar a la masa que en un momento dado esa masa lo apoye. ¿Con qué otros objetivos más? ¿O con qué otras acciones más? Está nombrando, copando el Estado con prefectos, subprefectos, tenientes gobernadores que van de acuerdo a su medida. Está agitando las masas para que en un momento dado toda esa masa lo apoye en caso de un cierre del Congreso. Y ellos lo están evidenciando. Ellos lo están evidenciando con una serie de acciones. Y está el Congreso, por eso que tiene una bajísima aceptación. Y es el único, digamos, bastión que lo queda de la democracia. ¿Qué buscan los socialistas? ¿Qué buscan los comunistas? Los comunistas ahorita, en estos momentos, tienen el gobierno, pero ellos quieren el poder. Y la única manera de obtener el poder es cerrando el Congreso y llamar a una asamblea constituyente. Eso es lo que están buscando. La sociedad peruana debe saber eso. Los congresistas deben saber eso. Cierran el Congreso, llaman a una asamblea nacional, convocan a una nueva constitución y eso es lo que quieren. ¿Para qué? Para perpetuarse en el poder. Para hacer la cosa de acuerdo a lo que ellos dicen, de acuerdo a sus directivas del socialismo al siglo XXI y posteriormente cambiar inclusive de denominación a nuestra patria como un Estado plurinacional, como están haciendo en otros sitios de Latinoamérica.
¿Y qué debería hacer el Congreso y las instituciones democráticas de nuestro país? Porque parece que estamos viviendo en un letargo, ¿no? No despertamos, siguen pasando las investigaciones en las espaldas del presidente Pedro Castillo, que pesan bastante, ya son 6 carpetas fiscales y no hay un consenso de la mayoría para poder vacar al presidente. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué debería pasar El, según usted, su juicio? el presidente Castillo, recordemos que él es el presidente de la República, él es el funcionario público de más alta graduación que tenemos y tiene el poder en sus manos, tiene a los organismos de inteligencia, tiene a toda la administración pública a su favor, tiene el Ejecutivo. Entonces, él ejerce este poder y este poder que está ejerciendo, lo ejerce ¿para qué? Para poder lograr la impunidad, impunidad de las investigaciones que vienen sucediendo. ¿Cómo va a lograr la impunidad? Con un cierre al Congreso. Nos cierra las alternativas democráticas. ¿Qué debemos hacer nosotros como sociedad? Debemos buscar la unidad, debemos buscar un líder que se oponga a esta situación. No hacer una manifestación de 5.000, 6.000 personas que vamos por los alrededores del palacio, no. Se tiene que hablar de una misma idea, de unidad, no digamos, de repente la sociedad ya no cree en los políticos antiguos, pero sí en políticos nuevos, jóvenes o personas con experiencia, pero que de una u otra manera sepan lo que quieren hacer claramente con nosotros como país, como sociedad. Y a los congresistas, un motivo de reflexión. Mire ya a la presidenta de la mesa directiva y ya la cesaron. Y acá nuevamente va a conversar con las componendas para nombrar a una nueva persona. Yo creo que es motivo que el Congreso ya tome cartas en el asunto y decida, pues, qué cosa es lo que quiere. Buscar el camino correcto para de una vez tratar de cesar a este gobierno y que no siga aprovechándose del poder para lograr la impunidad. Yo no sé si usted ha podido hablar con la gente de la Policía Nacional para saber si está al tanto de esta situación, porque esta situación es un análisis que se da para el ministro del Interior, como usted bien lo ha mencionado al inicio de la entrevista, y para el presidente de la República. Si esto sucede, ¿usted cree que el presidente pueda lograr un cierre del Congreso de mano de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que defienden el Estado? No el gobierno de turno, sino el Estado. Así es. Mire, no creo, nosotros hemos sido formados, y le digo nosotros porque yo me siento todavía parte de la Policía Nacional a pesar de que estoy en situación de retiro, pero nosotros hemos sido formados por principios y valores. Esos principios y valores implican un respeto a la democracia, un respeto a la Constitución, un respeto al Estado de Derecho. No creo que la Fuerza Armada ni la Policía Nacional en un momento dado se presten para apoyar a este gobierno, para que dé un golpe de Estado y cierre el Congreso. No creo. Hemos sido formados nosotros en un Estado de Derecho y somos conscientes de que tenemos que respetar la Constitución, que es el anhelo de millones de peruanos que deseamos vivir en democracia, no vivir bajo una estela de un socialismo que nos va a conducir simplemente a que el país caiga en un despeñadero que no va a tener fin y haga del Perú un país como lo hizo el terrorismo hace 30 años, un país que no inalienable, un país que no tenía recursos, que Sendero Luminoso lo puso al borde de la quiebra. Y eso no queremos para el Perú. Queremos para nuestros hijos, para nuestras descendencias, un gobierno democrático, donde se respeten las libertades, donde se respete el Estado de Derecho, donde se respete la Constitución. ¿Cuál sería el mensaje entonces a todos esos buenos policías que últimamente han visto a su institución manoseada por este gobierno, también por los anteriores, pero en este gobierno es en el que estamos en esos momentos viendo hechos puntuales que nos dan ciertas luces por donde nos quieren conducir? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Mire, yo apelo
como le digo, a los principios, a los valores que nos hemos sido formados, a esos 140.000 policías que están a la expectativa. ¿Qué hace su comando? Están a la expectativa del liderazgo que debe asumir ese comando. Y si ese comando no respeta los principios y valores que hemos aprendido también en nuestras casas, no solamente en la institución, sino en nuestras casas, para guiar el comportamiento, ellos pasarán a la historia como unos nefastos policías que no sirvieron al Estado, y no sirvieron a un gobierno de turno que nos va a llevar al despeñadero. Muchísimas gracias, General Baella, por estar aquí con nosotros. Analizando esta situación, lo que venimos informando en Perú 21 es un hecho puntual, porque muchas personas piensan de que solamente hablan, son informaciones, pero no se sostiene. Sí, sí se sostiene. Tenemos las diapositivas, hemos mostrado los fragmentos de esos análisis que nos dicen por dónde nos quieren conducir. ¿Para qué se hace un análisis de algo que no ha sucedido o de que quiere que sucedan? Porque están evaluando consecuencias, un antes y un después. Ojo con eso, no puede pasar desapercibido. Yo le doy las gracias, General, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Mayra, y esto no es casualidad, hay que estar atentos como sociedad. Muy bien, gran mensaje entonces, el que estamos viendo, el que nos deja el General Baella, ex jefe de la DIRCOTE, que nos causa preocupación básicamente el contenido de este informe, la intención con el que se ha hecho y que justamente calza en medio de las investigaciones al presidente Pedro Castillo, 6 carpetas fiscales, una presidenta del Congreso que acaba de ser censurada y una inestabilidad política. Esta es la información, regresamos más adelante.